Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Shalom, hermanos, y bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la porción de la Escritura, la Parashá. Para nosotros es un motivo de inmensa alegría terminar el ciclo de estudio de lo que corresponde al libro de Bereshit o el libro de Génesis. Hoy estaremos abarcando la Parashá o la porción número 12. Entonces los quiero invitar para que antes de iniciar hagamos juntos la oración para leer la Torá. Los invito para que repitamos todos juntos. Barejude de Adonai Hamevora. Baru Adonai Hamevora Leolam Bae. Baru Adonai Hamevora Leolam Bae. Baru Ata Adonai Eloheno Melech Haolam Asher Baham Banu Mikol Hamin Benatan Lanu Etorato Baru Ata Adonai Noten HaTorah. Amén. Bendigan a Adonai, quien es bendito. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre y jamás. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre y jamás. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tú, Kadosh Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Amén. Bueno, es un privilegio, es una bendición que el Eterno nos ha permitido el día de hoy acompañarlos. Y hoy estamos con la compañía de nuestros pastores Roberto y Pili, pero desde el otro lado de la pantalla. Así que para todos ellos, para toda la familia ministerial, un saludo muy, pero muy especial y que el Eterno los bendiga y gracias por la oportunidad que nos dan de compartir las Escrituras el día de hoy. Como les decía, entramos a la porción de la Escritura número 12, la porción Vayehi, que titula, o en español significa y vivió. En esta porción de la Escritura vamos a encontrar tres aspectos muy bonitos y muy importantes para nuestra vida. El primer aspecto que quisiera nombrar es la vida de Jacob, por eso la Parashá titula y vivió. El segundo aspecto es la bendición que recibe José y sus hijos Efraín y Manashe. Y el tercer aspecto muy importante es la bendición que Jacob da a sus hijos antes de su partida. Pero como todo no lo podemos abordar en un mismo momento, hoy tomaremos un aspecto muy importante y sé que hablará a nuestras vidas. Entonces, una vez hecha la oración de la Torá, permítame hacer una oración más para poner en manos del Eterno este momento, para que sea Él abriendo nuestra mente y nuestro corazón y disponiendo nuestro ser para recibir de manera correcta esta palabra. Amén. Entonces lo invito para que cierre sus ojos conmigo. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, hoy nos presentamos delante de ti, hoy Rey poderoso de Israel. Te pedimos, Padre, que por favor hables a nuestra vida y ministres nuestro corazón, primeramente el mío, Padre eterno, y que tu palabra sea como una semilla que cae en tierra fértil y traerá su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy lo pedimos todo y ponemos este tiempo en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces, nos vamos a la lectura de la palabra. Libro de Génesis, capítulo 47, versículo 28 en adelante. Pero antes de continuar, quiero decirles que esta parashá aborda hasta el finalizar el libro de Bereshit, el libro de Génesis, es decir, va hasta el capítulo 50, versículo 26. La Haftara la compone el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 12, y se complementa con los escritos mesiánicos o el Brit Hadashah en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 16 al capítulo 16, versículo 8. Así que los invito para que siempre revisemos todos los textos que componen el estudio de la porción semanal. No estudiamos solamente Torá o lo que algunos llaman Pentateuco o Antiguo Testamento, sino que generalmente hacemos el estudio en bloque. Y hoy nos enfocaremos en uno de esos aspectos importantes. Así que vamos a leer libro de Génesis, libro de Bereshit, capítulo 47, versículo 28, y dice así.
Jacob vivió 17 años en la tierra de Mirrayín, es decir, en la tierra de Egipto. De modo que el lapso de vida de Jacob fue de 147 años. 147 años. Y cuando se le acercaba a Jacob el tiempo de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo: hazme este favor, pon tu mano bajo mi muslo, como promesa de tu constante lealtad. Por favor, no me sepultes en Mirrayín, es decir, en Egipto. Cuando me acueste con mis padres, sácame de Egipto y sepúltame en el sepulcro de ellos. Él respondió: lo haré como lo has dicho. Y le dijo, júramelo. Y él se lo juró. Entonces Israel se inclinó a la cabecera de la cama. Algún tiempo después le dijeron a Joseph: tu padre está enfermo. Así que tomó consigo a sus dos hijos, Manashe y Efraín. Y cuando le dijeron a Jacob: tu hijo Joseph ha venido a verte, Israel hizo un acopio de fuerzas y se sentó en la cama. Y Jacob le dijo a Joseph: el Shaddai, el poderoso omnipotente, se me acercó en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: te haré fértil y numeroso, te convertiré en una comunidad de pueblos y le asignaré esta tierra a tu linaje venidero como posesión perpetua. Ahora, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Mirrayín, antes que yo viniera a ti a Egipto, serán míos. Efraín y Manasés no serán menos míos que Rubén y Simón. Amén. Dejémoslo hasta este punto. Vamos a centrarnos en la vida de Jacob. Entonces, vamos a analizar algunas cosas que encontramos en esta parte de la escritura. Lo primero que vemos es que Jacob muere a los 147 años en la tierra de Mirrayín, en la tierra de Egipto. Pero Jacob fue un hombre que no tuvo una vida fácil. Ya lo vamos a ver. De sus 147 años, sufrió 17 años el hecho de conocer que su hijo amado, Joseph, había desaparecido y que sus hijos le habían dicho que había sido presa de un animal feroz. Destruyendo ellos el manto que él le había obsequiado y llenándolo de sangre, se lo presentaron a su padre. Y Jacob siempre tuvo ese recuerdo de su hijo y ese dolor y esa amargura. Y eso lo vamos a ver también en un instante. Pero luego Jacob llega a la tierra de Egipto y el Eterno le permite compartir con su hijo Jacob, compartir con toda su familia 17 años de prosperidad y 17 años de abundancia. El 17 se convierte en un número que pareciera que nos hablara de proceso, ¿no? De como de una transición, de un proceso, de un punto a otro punto. Y este número también lo encontramos en la vida de Yeshua, cuando él aparece en el templo entre sus 12 y 13 años. Y en la escritura se dice que él estaba compartiendo con grandes maestros de Torá. Luego hay un silencio histórico de 17 años en los cuales podríamos nosotros deducir que son 17 años de preparación para el propósito que el Padre lo había enviado pues, a este mundo, a ese propósito redentor. Vemos que Joseph sufre estos mismos 17 años de proceso, siendo esclavizado, siendo vendido, siendo pasado por diferentes momentos de prueba. Pero también hay alguien quien vive esos 17 años y es precisamente Jacob. Por eso tan importante el hecho de que hoy quisiéramos abordar esta parashá o esta reflexión de la parashá sobre este personaje que merece gran admiración y respeto. Cuando Jacob le dice a su hijo, a José, que debe hacerle una promesa, le pide algo un poco curioso o poco común para nosotros los de este lado, digamos, del hemisferio. Le dice que ponga su mano bajo su muslo. Y quiero que reflexionemos en esto y vayamos un poco a la escritura a entender qué es lo que el Eterno tal vez quiere decirnos acá y entender para nuestras vidas de manera práctica qué es eso de meter la mano bajo el muslo. Entonces encontramos que la palabra muslo es la palabra yaré, que está en el Strong 3409 y significa muslo, lado, lomo, flanco. En muchas partes de la escritura encontramos estas formas de expresar el muslo. Permítame, voy a leer algunos apuntes que tengo acá. Médicamente, el muslo es la parte superior de la pierna, desde la cadera hasta la rodilla.
El muslo es un elemento o una parte del cuerpo fundamental para poder dar estabilidad y fuerza a una persona. Cuando el muslo se debilita, la persona pierde firmeza, pierde fuerza y la capacidad de sostenerse en muchos casos por sí misma y en muchos otros de caminar. El muslo va desde la región femoral del muslo hasta la rodilla o la articulación, es decir, si el muslo está fallando, muy posiblemente lo que se llama la pierna, es decir, de la rodilla hacia abajo, va a tener problemas, es decir, el muslo da poder y firmeza al hombre. También cuando encontramos la palabra muslo en la escritura, en la Torá, en la Biblia, se utiliza esta expresión para hablar de los órganos reproductores del hombre y de la mujer. Lo encontramos en esos dos aspectos. La costumbre de poner la mano en el muslo en una persona a quien se toma juramento solemne era equivalente a una promesa de lealtad, tan segura como la vida de la persona que le pedía el juramento, pero también de la persona que tomaba ese juramento. Y en caso de muerte, este juramento trascendía hasta sus descendientes. Entendamos que el linaje, digamos que la forma o parte del protocolo de adopción que muchas veces se veía en la escritura, lo encontrábamos en que, por ejemplo, Sarai, la mujer de Abraham, se sentó en las piernas de la esclava en el momento que nació su hijo, para ella también vivir un proceso de adopción, para tomar ese niño como si fuera suyo. Y esto mismo lo encontramos en el hombre, es decir, el muslo no es solamente la zona de la pierna, sino que corresponde incluso a la zona de los órganos reproductores. Por eso es tan importante todo lo que el Eterno quiere hablarnos esta tarde. También vemos que Abraham en Génesis 24:2 le pide a su siervo, de manera muy especial, poner la mano sobre el muslo para hacer un juramento. Vamos a verlo rápidamente. Génesis 24, capítulo 2. Voy a dejar esta hoja acá marcada. Génesis 24, capítulo 2. Porque estoy haciendo una pequeña introducción, porque hay unos aspectos muy bonitos que encontré para mi vida que quiero compartirles. Abraham le dijo a su siervo mayor, al mayor de la casa que estaba a cargo de toda su propiedad, le dijo a Abraham: pon tu mano bajo mi muslo y te haré jurar por Adonai Elohim del cielo y el Elohim de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo entre las hijas de los canaítas, entre los cuales habito, sino que irás a la tierra donde nací y conseguirás una mujer para mi hijo Isaac. Y el servidor le dijo: y si la mujer no consiente en seguirme a esta tierra, ¿deberé entonces llevar a su hijo a la tierra de la que usted viene? Abraham le contestó: bajo ningún concepto bajes a llevar a mi hijo allá. Adonai, el Elohim del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, quien me prometió bajo juramento diciendo: yo le asignaré esta tierra a tu linaje, él enviará su mensajero delante de ti, y tú conseguirás allá una mujer para mi hijo. ¿Y qué aprendemos de la escritura? Que definitivamente el servidor encuentra la mujer en la tierra a la cual lo había enviado Abraham, pero lo hace bajo un convenio, bajo un pacto de juramento. Y vemos que este juramento aún trascendía las generaciones posteriores. Por eso la importancia de la palabra muslo o de este contexto. También hacer este tipo de juramentos era una cuestión de honor, una cuestión de lealtad. Poner la mano era un gesto de firmeza y de juramento, como lo vemos en Génesis 24, capítulo 2, también lo vemos en Jueces 3:16 y en Berechit, Génesis 47, 29 al 31. Los muslos son un sinónimo de poder y firmeza. Por eso en el libro de Salmos, capítulo 45, versículo 3, el Eterno nos llama a ceñir la espada sobre el muslo. Es decir, los hombres de guerra ceñían sus espadas en sus muslos y sus muslos deberían ser fuertes, deberían ser firmes. También en algunas partes de la escritura se usa la palabra muslo, como les decía anteriormente, para referirse a órganos reproductores o órganos sexuales. Y hay un ejemplo muy especial y muy característico, y es el ejemplo que encontramos en el caso de la ley de los celos. Eso lo encontramos en el libro de Números, capítulo 5. Vamos rápido solamente a mirarlo un poco. Libro de Números, capítulo 5. 5. 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5
versículo del 11 al 31. Voy a leer el 11. Adonai le habló a Moshe y le dijo, habla al pueblo israelita. Si la esposa de un hombre se descarría y le es infiel, en cuanto a que otro hombre tenga relaciones carnales con ella a escondidas de su esposo, y ella mantiene el secreto, el hecho de que se ha contaminado sin haber sido forzada, y no hay testigo contra ella, pero a él le da un arranque de celos y le entran sospechas de que su esposa se ha contaminado, o si le da un arranque de celos y le entran sospechas de su esposa, aunque ella no se haya contaminado, el hombre traerá a su esposa ante el sacerdote. Traerá como ofrenda 2 kilos de harina cebada. Bueno, acá habla de la ofrenda. Pero vamos más adelante en el versículo 16. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Adonai. El sacerdote sacará agua consagrada en una vasija de barro, y tomando un poco de la tierra del piso de la morada, el sacerdote pondrá en agua. Después de hacer que la mujer se ponga delante de Adonai, el sacerdote descubrirá la cabeza de la mujer y le pondrá en las manos la ofrenda de comida para memoria, que es una ofrenda de comida por celos. Y el sacerdote tendrá en las manos el agua amarga que trae maldición. El sacerdote tomará juramento de la mujer diciendo, si ningún hombre se ha acostado contigo, si no te has descarriado en contaminación estando casada con tu esposo, sé inmune al daño de esta agua amarga, que trae maldición. Pero si te has descarriado estando casada con tu esposo y te has contaminado, si otro hombre fuera de tu esposo ha tenido relaciones carnales contigo, aquí el sacerdote administrará la maldición del juramento a la mujer. Mientras el sacerdote procede a decirle a la mujer, que Adonai te ponga como maldición e imprecación entre tu pueblo, haciendo Adonai que se te caiga el muslo y se te hinche el vientre, que esta agua que trae maldición entre en tu cuerpo y haga que se te hinche el vientre y se te caiga el muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Miren qué aspecto tan importante nuevamente cuando encontramos esta referencia a muslo y cómo la maldición la afecta a ella. Y uno diría, bueno, pero que se le caiga el muslo, pues se le caerá la pierna, perderá las fuerzas. Pero no, acá estaba haciendo referencia a que su vientre se iba a hinchar y posiblemente esta mujer iba a entrar en un problema de enfermedad sexual o alguna condición sexual que le iba a llevar prácticamente de por vida. ¿A causa de qué? Pues de una maldición. Entonces vemos que con esto vamos confirmando que precisamente el muslo es una referencia también a órganos sexuales reproductores. Pero esto no solamente lo encontramos acá. En el libro de Jueces, por ejemplo, capítulo 8, versículo 30, encontramos lo siguiente. Vamos a ver el libro de Jueces rápidamente, porque ustedes dirán, bueno, eso para la mujer, pero para el hombre, entonces vamos a verlo rápidamente. Jueces capítulo 8 versículo 30 dice así. Voy a devolverme al 29. De manera que Jerubal, hijo de Joás, se retiró a su propia casa. Gidón tenía 70 hijos salidos de sus lomos, porque tenía muchas esposas. O sea que acá nuevamente estamos encontrando que muslos está haciendo una referencia también al órgano sexual masculino, es decir, órgano sexual masculino y órgano sexual femenino. Para mí, algo que me puso a reflexionar y a pensar qué había ocurrido en la vida de Jacob, aparte de que era una costumbre de aquel tiempo hacer los juramentos así, pero ¿quién era Jacob y por qué llegó a hacer ese juramento? Y acá es cuando yo quiero que miremos la Torá en doble sentido. No solamente que miremos el sentido literal, sin hacer un pardes extenso, sino también el sentido práctico para nuestras vidas. Para esto voy a hacer un pequeño resumen de la vida de Jacob, porque como les dije, tomamos de los tres aspectos principales de la parashá, tomamos el primero que se llama y vivió, que hace referencia al título. Vamos a hacer acá un pequeño, no sé, digamos, un pequeño crucero bíblico para entender un poco lo que fue la vida de Jacob. Y tal vez tú, al igual que yo, cuando estaba preparando esta enseñanza, encontraremos cosas que nos van a identificar.
Dice el libro de Génesis capítulo 25 que la vida de Jacob, la entrada de Jacob a este mundo no fue una entrada fácil. Su madre sentía que sus dos hijos estaban peleando en su vientre y tuvo que consultar al Eterno, y el Eterno le confirmó que en su vientre venían dos grandes naciones. Pero en el momento de nacimiento ocurre algo diferente, algo especial, algo que marcó la vida de Esaú y de Jacob. ¿Y qué fue eso que tal vez marcó la vida de ellos? Pues que generalmente un bebé no viene aferrado a otro bebé porque el canal es estrecho, pero dice la escritura que Jacob venía aferrado al talón de su hermano. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando tal vez de la primogenitura, y seguramente haremos una reflexión sobre algunos midrash, o en este punto reflexionaremos en algunos midrash sobre si tal vez como se afirma, Jacob estaba luchando por su primogenitura. Como les digo, algunos midrash afirman que Jacob fue concebido primero que su hermano Esaú, pero en el momento de su nacimiento, en esa competencia que ellos tenían, Esaú sale primero por el canal de su mamá y aferrado a él viene Jacob, a quien en muchos lugares han interpretado que su nombre es puesto como Jacob para darle un sinónimo de usurpador o de tramposo, pero el nombre Jacob viene del hebreo que significa agarratalón, porque efectivamente vino agarrado del talón. Entonces vemos que desde el momento de la concepción, Jacob tuvo una vida, una lucha interna allá en la oscuridad del vientre de su madre. Luego, Jacob, según lo que dice Génesis 25, capítulo 25, versículo 27 al 34, Jacob le compra la primogenitura a su hermano. En un momento que su hermano tenía muchísima hambre, que venía de ser perseguido, que su hermano supuso que iba a morir, que su vida no tenía sentido, entonces que su vida no valía mucho, entonces si al fin y al cabo iba a morir, pues qué sentidos tenía ser el primogénito, y toma la decisión de vender la primogenitura a su hermano, como dice la escritura, por un plato de lentejas, como lo encontramos ahí en el texto que les acabo de afirmar. Luego, ¿qué sucede? En Génesis capítulo 27, Jacob recibe una bendición muy especial, específicamente Génesis capítulo 27, versículo 27 al versículo 29. Jacob recibe una bendición muy especial de parte de su padre. Con la ayuda de su madre, prepara comida a su padre y se presenta delante de él y recibe muy especialmente la bendición del primogénito. Luego, en Génesis 28, siendo él también muy joven, Génesis 28 del 1 al 4, Jacob debe huir de su casa porque su hermano quería matarlo a causa de que él había tomado, entre comillas, la primogenitura que le pertenecía a él, pero como que había olvidado que la había vendido. Entonces vemos que la vida de Jacob no es una vida fácil, pero espera un momento que esto se pone mejor. Sé que ya lo saben, pero pues lo vamos a recordar. Génesis 28, Jacob en medio de la persecución llega a un sitio y en ese sitio tiene una experiencia sobrenatural que marca su vida, y es que tiene un sueño y llega a un lugar donde observa una escalera que conecta la tierra con el cielo. Podríamos tomar esto como una interpretación o una revelación mesiánica o una revelación de Mashiach para su vida, y observa este lugar y escucha la voz del Eterno. Y acá quiero hacer un alto muy especial, porque al finalizar lo que estamos hablando, vamos a observar que Jacob fue procesado en muchos aspectos, y que tal vez no escuchó la voz del Eterno todos los días como tal vez nosotros quisiéramos o como tal vez supondríamos, sino que Jacob escucha la voz del Eterno en momentos especiales en su vida, y con solamente esas palabras fue suficiente para que él afirmara su fe y fuera hasta el final. Ahora, yo sé que muchas personas hoy dicen, el Eterno me habló hoy, el Eterno me habló la próxima semana, el Eterno me habló hace 2 meses. Pues estoy seguro que son personas que tienen un nivel de intimidad y de espiritualidad muy superior al de Jacob, o algo especial. Pero también eso va en el nivel de obediencia y de sujeción que se tenga con la escritura, con los mandamientos. Génesis 28, continuando con Génesis 28, él recibe una promesa, Génesis 28 capítulo 13. Génesis 28 versículo 13. Pero en Génesis 29, ya cuando Jacob ha salido de su casa huyendo, vio este sueño, recibe de manera muy especial
una promesa de parte del Eterno en medio de sus circunstancias, que como les digo, desde niño no la tuvo fácil, tuvo una vida difícil, tuvo una vida de persecución, y luego sale huyendo y llega a la casa de su tío Labán. Y no solamente llega a la casa de su tío Labán, llega a servir, llega huyendo, llega a esconderse. Allí encuentra quien sería el amor de su vida y trabaja durante muchos años. En el texto se afirma que trabajó más de 20 años o 20 años, pero trabaja 7 años especialmente para lograr el favor de que se le sea concedida la mano de la mujer de su vida, de Raquel. Sin embargo, su tío Labán lo engaña y le entrega a Lea por esposa. Sin embargo, sin importarle nada a Jacob, él está dispuesto a trabajar 7 años más por obtener la mano de Raquel. Desde niño tuvo problemas para nacer, digámoslo de alguna forma, luchó por nacer, luchó dentro del vientre de su madre y luchó por la bendición y por eso se agarra el talón. Ya cuando llega a su edad más joven, lucha por la primogenitura de alguna forma, pero también tiene problemas en su casa, en su hogar, porque tiene problemas en su familia, porque su hermano lo quiere matar. Y a raíz de que su hermano lo quiere matar, se convierte en un conflicto familiar tremendo, lo que se observa en esa casa, porque vemos que luego Esaú se casa con una mujer que no es parte del pueblo, ni es una mujer de bendición, sino es una mujer extranjera, como su padre no le había dicho que lo hiciera. Sin embargo, Jacob tiene que huir, ayudado por su padre de alguna forma, cuando su padre vuelve y lo bendice, y ayudado por su madre, tiene que huir para esconderse de su hermano. Llega a las tierras de su tío Labán, y Labán no solamente lo utiliza, sino que lo explota, porque Labán descubre que la bendición que tiene Jacob es una bendición especial, es una bendición diferente. Y trabaja 7 años para obtener la mano de Raquel. Sin embargo, su tío lo engaña y le entrega a Lea, y trabaja 7 años más y su tío le entrega a Raquel. Luego él se quiere ir y su tío le pone muchos problemas hasta que tiene que salir de allá. Luego, en Génesis 29, Jacob tiene 12 hijos. Acá nos habla de sus 12 hijos. Génesis 29, versículo 31 al 35. Pero luego, en Génesis 30, dice que él lucha por tener una provisión justa. Empiezan, digamos, a ver estas dificultades en la tierra. En Génesis 31, Labán, ¿con quién lucha Jacob? Jacob lucha de alguna forma con su tío para tener una provisión justa, porque su tío había aumentado su riqueza gracias a Jacob. Y Jacob recibió del Eterno la bendición de que los animales que él pastoreaba se multiplicaran de una forma sobrenatural. Y su tío sabía esto y pues no quería dejarlo ir. Por eso acá tengo en mis apuntes que él lucha por una provisión justa. Es decir, la vida no le es fácil para Jacob, la vida le es difícil. El Eterno le dio una promesa, pero por alguna razón parece que la promesa no se ha materializado aún en su vida. Como que lucha constantemente para que las cosas le salgan bien y a veces no le salen como le quieren salir. Aquí es donde yo empiezo a decir, bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Luego su tío lo persigue porque Jacob se va con sus esposas y su tío lo persigue porque alguna de sus esposas tomó cosas que le pertenecían a Labán y Labán lo persigue y lo alcanza. Entonces miren ahora, otra persecución más, tiene que volver a huir. Luego en Génesis 32, Jacob tuvo miedo de su hermano porque ya había huido, ya Jacob tenía familia, tenía sus esposas, tenía sus hijos, pero sabía que su hermano lo estaba buscando. Y Jacob tuvo miedo, y tuvo un miedo terrible, tuvo un miedo intenso, tanto que dividió su familia en 2 campamentos y envió mensajeros para hallar gracia delante de su hermano, y llega el momento en el que se encuentra con su hermano. Pero antes de encontrarse con su hermano, ocurre algo sobrenatural en la vida de Jacob. Y acá quiero que lo leamos y lo analicemos tal vez con algo de detenimiento. Génesis capítulo 32. Y vamos a ver, y sé que ustedes lo han leído y lo vimos hace poco, pero quiero que lo volvamos a tocar. Génesis capítulo 32, versículo 23. Dice así. Esa misma noche, recordemos que Jacob viene de huir de Labán, ahora está con miedo porque su hermano
él piensa que su hermano lo va a matar, tiene el encuentro con su hermano lo perdona, ¿sí? Entre comillas lo perdona, y luego ocurre algo muy especial en la vida de Jacob. Y Jacob, dice el versículo 23 del capítulo 32, dice así: esa misma noche se levantó tomando a sus mujeres, sus 2 criadas, sus 11 hijos y atravesó el vado de Jacob. Después de cruzarlos por la corriente, mandó cruzar todas sus posesiones. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta que rompió el alba. ¿Recuerdan lo que les había dicho? Que él había dividido los campamentos, había hecho todas estas cosas. Bueno, pues cuando llega el momento que Jacob se queda solo por alguna situación, se queda porque reparte, divide su familia, los hace atravesar este vallado, y Jacob se queda solo. Y acá empieza algo muy interesante para mí. Y dice del versículo 24, dice: después de cruzarlos por la corriente, mandó cruzar todas sus posesiones. Y en el versículo 25 dice que quedó solo. Solo quedó Jacob. Nuevamente. Y dice, en algunas versiones dicen un ángel, en otras versiones bíblicas se habla de que un hombre estuvo luchando con él hasta que rompió el alba. Cuando vio que no había podido vencerlo, le torció la cadera o le quebró el muslo a Jacob por la coyuntura, de modo que se le dislocó la coyuntura de la cadera mientras luchaba con él. Entonces le dijo: déjame ir, que ya rompe el alba. Pero él respondió: no te dejaré ir a menos que me bendigas. Dijo el otro: ¿cómo te llamas? Él contestó: Jacob. Y dijo él: no te llamarás más Jacob, sino Israel, el que lucha contra el divino, porque has luchado con seres divinos y humanos y has vencido. Y Jacob le dijo: te ruego que me digas tu nombre. Pero él dijo: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y se apartó de allí. Así que Jacob llamó a aquel lugar Penuel, queriendo decir: he visto un ser divino cara a cara, y sin embargo se me ha preservado la vida. El sol salió sobre él cuando pasaba cojeando de su cadera. Por eso es que los hijos de Israel hasta el día de hoy no comen muslo, o no comen el músculo del muslo que queda en la coyuntura de la cadera, ya que la coyuntura de la cadera de Jacob se dislocó por el músculo del muslo. Y a veces pasamos rápido estos textos, ¿no? Primero, ¿puede alguien pelear con Dios? ¿Puede alguien pelear contra el ángel del Eterno? ¿Puede alguien pelear contra Mashiach? Pues definitivamente creo que no. Sin embargo, acá dice que él peleó contra este varón toda la noche y no lo dejó. Pero ocurre algo especial en el momento en el que el ángel o este varón le disloca la cadera, le rompe el muslo, le daña esa parte de su cuerpo. Y es lo que yo tengo acá apuntado. Dice así: ¿qué ocurrió con la vida de Jacob antes y después de ese momento? En un principio, Jacob estaba luchando con sus fuerzas humanas. Es decir, recuerdan que hablábamos en un inicio que el muslo es el que le da la fuerza a la pierna para poder caminar. Un soldado, si se lesiona el muslo, sale inmediatamente, no puede seguir en el área de combate. ¿Por qué? Porque el soldado empuña o lleva su espada en el muslo. ¿Sí? Y recuerden que el muslo tiene una conexión también con su área genital, con su área reproductiva. Entonces, para el hombre, esa área también representa fuerza. Y si al hombre se le toca esa área, ustedes se darán cuenta que si golpean a un hombre en esa zona, definitivamente el 99.9% de los hombres vamos a quedar bloqueados. ¿Y qué es lo que hace el Eterno? Después de una vida tan difícil, una vida de dolor, una vida de persecución, una vida de amargura, porque a veces lo pasamos rápido y solamente vemos las bendiciones, el Eterno le hace algo más y le mete un profundo dolor o lo rasga de tal forma que sienta un profundo dolor en su carne. Cuando miraba esto, yo reflexionaba que muchas veces nosotros sentimos que pasamos por pruebas, que la vida no nos ha sido fácil,
que tal vez desde pequeños muchos han sido menospreciados, tal vez en la adolescencia les ha tocado duro, no han tenido unos padres amorosos, tal vez tienen o tenemos, no sé, no quiero ni sacar ni meter, yo estoy ahí, tal vez tienen alguna situación física que les ha causado un profundo dolor durante toda su vida. O seguramente has tenido una vida normal y entras a Torah, entras a obedecer mandamientos y entras a encontrarte con el Eterno y algo que hace el Eterno muchas veces en nuestras vidas es que tiene que rompernos el muslo, tiene que rompernos la fuerza de la carne para que entendamos que no es con fuerza, sino con el poder del Espíritu. Y eso es lo que pasa con la vida de Jacob en este momento. Por eso después de que el Eterno le rompe la cadera, ¿sí? Que permite que su cadera sea rota, inmediatamente su nombre es transformado. Y es transformado espiritualmente, porque el nombre de Israel es un nombre supremamente poderoso. Entonces, recuerdo que hace unos días la pastora Pili decía, muchos quieren reinado, pero pocos pastoreado, porque el pastoreo muchas veces requiere proceso y requiere que nuestras carnes sean rotas y a veces le decimos, Señor, pruébame, Señor, procésame, Señor, llévame al nivel que tú quieres que yo llegue, pero desconocemos que tendremos que ser procesados y que para llegar a ser Jacob Israel tuvo que vivir muchas cosas en su vida anteriormente, hasta que llega un momento en el que el Eterno le enseña que no es con sus fuerzas, que no es con su vigor, que no es con su varonilidad, con su masculinidad, sino que ahora en adelante él va a ser una persona lisiada, porque ya no iba a ser una persona que iba a poder entrar en batalla, que iba a poder entrar en guerra, sino que iba a ser una persona que necesariamente tendría que depender de alguien más. Y de ese alguien más primero que tenía que depender sería del Eterno. Y por eso a partir de ese momento, él cambia el rumbo de la vida de Jacob y le recuerda aquella promesa, ¿sí? Se la recuerda y es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasaba con Jacob? Jacob luchaba con sus fuerzas humanas. Entonces les quiero hacer una pregunta. Tal vez usted y yo hasta el día de hoy hemos luchado con nuestras fuerzas humanas y tal vez usted y yo hemos dicho, Señor, no puedo más. Si usted ha sido uno de esos, levante la mano conmigo. Porque yo he sido uno de esos en medio de mi ignorancia y seguramente Jacob también lo hizo y le diría al Señor, Señor, no puedo más, no puedo más, una persecución más. Me estafan, me tumban, me persiguen, me quieren matar y ahora tú desgarras mis muslos o desgarras mi muslo. Difícil entender los propósitos del Eterno. Por eso quise centrar esta parte de la enseñanza sobre la vida de Jacob. Descoyuntar o torcer hace que la persona sienta un profundo dolor físico. Y si usted es como yo, a nosotros no nos gusta el dolor. Alce la mano el que le gusta el dolor. Creo que ninguno la alza, porque a ninguno nos gusta el dolor. O bueno, a la gente normal no le gusta el dolor. Cuando un hombre es rasgado, es afectado o destrozado, es una persona que no sirve para la guerra. Pierde su habilidad, su firmeza para luchar, para combatir, para estar de pie, para correr, para avanzar, para cargar grandes pesos. Herir el muslo también significaba quitarle la fuerza al enemigo. Cuando en guerra se lograba afectar el muslo, se sabía que ese soldado ya no podía correr, ya no, ni siquiera valía la pena desgastarse con él, porque era una persona que ya no era útil en la guerra. Pero esto es lo que el mundo dice. Pero el Eterno, como les digo, miren cómo empieza ese proceso. Jacob. Génesis 33. Pero luego de este proceso, el Eterno permite que Jacob y su hermano Esaú se reconcilien. Tal vez lo toque ahorita más adelante, me adelanté un poco. Génesis 33, versículo 4. Génesis 34, o sea,
Luego de que él vive todo esto, que el Eterno desgarra sus lomos, que desgarra su muslo, ocurre algo que partiría el alma y partiría el corazón de cualquiera de nosotros. Génesis 34. Su hija Dina es violada por Shechmen. Génesis 34, versículo 2. Su hija, su única hija, es violada por un hombre extranjero. Pero no conforme con esto, en el versículo 30, en el capítulo 34, versículo 25, Simón y Leví se convierten en homicidas porque ellos quieren cobrar venganza por el honor de su hermana. Pero además de eso, sus hijos saquean el pueblo en el cual Simón y Leví, que son los que encabezan todo esto, asesinan a todos los varones. Es decir, luego de lo que vive, luego de que su muslo es desgarrado, de que su carne es desgarrada, de que el dolor lo ha sentido tanto que en su propia carne lo vive y que el Eterno le dice, ahora tienes que depender de mí, tiene que pasar por el proceso de la violación de su hija y tiene que pasar por el proceso de ver que sus hijos son unos homicidas y otros unos ladrones. Como diría el pastor Roberto, qué bonita familia, pero qué duro. Sin embargo, ¿qué hizo Jacob en la violación de su hija? Guardó completo silencio, porque ya era un hombre diferente, porque era un hombre que sabía que la venganza venía del Eterno. Por eso reprende fuertemente a sus hijos al tomar la decisión de asesinar a todos los varones de ese pueblo, que fue lo que ocurrió en ese momento. Por eso le digo, por eso les comparto las citas bíblicas para que usted tenga la posibilidad de ir hasta allá, comparar y decir, oh, sí, sí es verdad, no es verdad. Génesis 37. Aparte de lo que vive Jacob, ya siendo un hombre de edad, de avanzada edad, su hijo amado, según lo que le cuentan sus otros hijos, es asesinado por una fiera salvaje. Qué proceso, ¿no? O sea, qué bonita familia. Ahora sus hijos le dicen que su hijo es asesinado, pero no solamente esto, sino que sus hijos lo venden como esclavo, precisamente a extranjeros, pero el Eterno tiene un plan más maravilloso y más grande. Bueno, aparte de esto que ocurre, su hijo Judá se casa con una mujer extranjera, también desobedeciendo las instrucciones de su padre. Con esto yo quería hacer un breve recuento de la vida de Jacob y llegar a analizar que la parashá Vayejí, que significa y vivió, hace una profunda referencia hacia la vida de este varón y cómo el Eterno le recompensa lo que vivió, de alguna forma, teniendo 17 años de una vida en Shalom, en el territorio egipcio, una vida merecida, una vida de descanso, una vida de bendición, esos últimos 17 años. Ahora, cuando vemos la vida de Jacob y cómo Jacob se transforma en Israel, yo me preguntaba, ¿cómo asumimos nosotros los procesos y cómo vemos nosotros los procesos a los cuales el Eterno nos mete por alguna u otra razón? Hoy quiero que tú y yo nos evaluemos y meditemos si ya el Señor rompió nuestro muslo. Tal vez no ha roto el muslo físico, tal vez no lo vaya a hacer, pero muchos de ustedes, de los que me escuchan, seguramente, cuando preparaba esta enseñanza, yo reflexionaba en uno o dos casos particulares en los que el Eterno permite que una persona pase por un proceso de enfermedad y lo mantiene ahí con un propósito, y es como ese muslo herido para aprender a vivir de él. Hoy, cuando pasan tantas cosas en el mundo que no puedo hablar de manera, digamos, muy libre para que no nos bloqueen el video, y que la gente corre de aquí para allá y de aquí para allá, y que hay una enfermedad y otra, y que corren por una cura y otra, el Eterno también me hace reflexionar en quién está nuestra confianza. Nuestra confianza está en los médicos, nuestra confianza está en una posible medicina X o Y, ustedes me entienden, o nuestra confianza tiene que estar puesta en el Eterno. Jacob aprendió a vivir confiado en el Eterno,
pero eso no significó de que su vida no fuera a tener que ser procesada y golpeada fuertemente en más de una ocasión, en todas las áreas de la vida, porque hasta uno de sus hijos se acostó con una de sus concubinas, que no lo mencioné por acá. Entonces creo que Jacob pasó casi todo el proceso. Hoy pensemos, ¿en qué parte del proceso estás tú? ¿En qué parte del proceso estoy yo? Si vemos al que está en el proceso y lo señalamos con el dedo, o si somos sabios y entendidos y sabemos que el proceso es de Él y que más bien mi deber es pedirle al Eterno que lo ayude a salir del proceso con sabiduría, con amor, antes de señalar y juzgar, y más bien me quedo calladito porque el proceso que vive Él tal vez yo no lo pueda soportar, y a entender que los procesos son necesarios para crecer y para llegar a pasar de ser Jacob a ser Israel. Ahora, muchos gozan de buena salud, pero tienen herida el alma, ¿sí? Y se han quedado en ese proceso. Y si Jacob se hubiera quedado en la herida del alma de que en su vientre vivió una guerra y que su hermano lo menospreciaba, lo rechazaba y luego lo quería matar y luego su tío lo engañaba y bueno, tantas cosas. Pero Jacob no se quedó con la herida del alma, sino que él aprendió también a confiar en el Eterno, porque no solamente fue el muslo físico que fue desgarrado, sino fue la conexión que mantenía su carne, que no dejaba, no le permitía discernir todas esas cosas espirituales que solamente se pueden discernir con el Espíritu. ¿Por qué lo digo? Porque cuando su hija Dina es violada, creo que la reacción de cualquier padre era cobrar venganza, era, eh, bueno, actuar en la carne, actuar en la humanidad. Sin embargo, él es un hombre sabio en este momento porque ya no es Jacob, sino Israel, y guarda silencio porque entiende que el proceso y la venganza le corresponden al Eterno. Entonces quiero decirte, porque sé que muchas personas que hoy están viendo este video no tienen herida la carne, sino tienen herida el alma. Y tienen herida el alma por el rechazo, porque se han burlado de ellas, porque las han estafado, porque les han roto el corazón. Bueno, por tantas cosas tienen herida el alma, pero el Eterno quiere también enseñarnos en este pasaje, cuando el ángel le desgarra el muslo, a que ya tu alma no tiene que estar más afectada porque tu confianza tiene que estar plenamente en el Eterno. Pero si no solamente tienes herida el alma, sino tienes roto el muslo, porque la conexión del espíritu se rompió con el Eterno, creo que también es un llamado a que muchas veces tenemos que llegar a restaurar incluso nuestra área espiritual, esas tres áreas importantes que acabo de mencionar, la carne, el alma y el espíritu, para poder ver y dar el paso de pasar de ser nosotros Jacob a ser Israel. Hoy nosotros decimos que somos el pueblo de Israel. Entonces quiero que evaluemos y que meditemos esto, o sea, que meditemos ese proceso por el cual pasó Jacob, como un proceso de admirar, como un proceso ejemplar, como un proceso duro, como un proceso difícil, pero un proceso que lo llevó a la bendición. Y por eso él, cuando se reúne con su hijo José, antes de morir, él le recuerda la bendición que el Eterno le regaló a él. Jacob, el hombre que luchó con Dios y con los hombres, como decía el ángel, y venció. Entonces, pues quería compartir esto porque fue algo que ministró mucho mi vida cuando leía la porción de la escritura y decía, ¿será que el Señor ya desgarró mi carne? ¿O todavía hay mucha carne en mí? ¿Será que el Señor ya desgarró mi alma y todavía las emociones me dominan y me controlan? Porque solamente aprender Torah no es solamente llenarnos de conocimiento, sino, como dice el pastor Roberto, es amar la palabra, vivir la palabra, amar la palabra, enseñar la palabra y llenarnos de palabra en cada instante de nuestras vidas. Entonces, vamos a hacer una oración para terminar este tiempo, este corto tiempo de reflexión de la Parashá, y vamos a pasar a nuestro tiempo de la Havdalah. Amén.
Entonces, si usted siente que su corazón ha sido afectado, si usted siente que el Eterno ha rasgado su carne, ha rasgado su alma, y usted también siente que nadie lo ha entendido hasta este momento, que el proceso que usted vive solamente lo ha vivido usted, yo quiero orar por usted, quiero orar por esa situación, quiero que oremos todos, porque como ustedes saben, el Eterno también nos ha ido procesando. Somos un ministerio que ha ido haciendo el proceso pastoral, la universidad pastoral, que creo que es una universidad de mucho proceso y en la cual tenemos que desgarrar nuestra alma y nuestra carne constantemente. Entonces, ¿qué les parece si vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a orar? Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, yo te doy gracias, eterno Rey Celestial, porque por tu misericordia hoy nos has permitido llegar hasta acá, papá. En el poderoso nombre de tu Hijo, hoy reconozco, Señor, que soy un hombre pecador, que somos hombres y mujeres pecadores, Padre, que te hemos fallado, que no hemos sabido, que no hemos aprendido, Señor, muchas veces a pasar por el proceso. Y hemos permitido que cuando nuestra carne es desgarrada, hemos permitido quedarnos allí llorando, lamentándonos, y no hemos entendido que tú quieres desgarrar nuestra carne para que no sean nuestras fuerzas esta lucha, sino que sea contigo, Señor. Señor, yo te pido perdón si me he quedado en los procesos de rechazo, si me he quedado en los procesos de abandono, si me he quedado en los procesos en los cuales han herido mi alma, Padre, de una forma muy profunda, Señor. Pero yo te pido, Padre, que así como lo hiciste con Jacob, cuando el ángel le cambió el nombre, Padre Santo, hoy yo te pido, Padre, que cambies espiritualmente esas palabras que se han dicho sobre mí, que cambies, Padre, en el espíritu lo que yo creo de mí, Señor, y que tú pongas tu nombre sobre nuestras vidas, Señor. Padre, Rey del cielo, hoy yo te pido que traigas sanidad, Padre, sobre las almas heridas, sobre las almas destrozadas, Padre, sobre quienes han vivido en silencio y llorado en silencio su proceso, Señor. Padre, hoy traes sanidad, Señor, de una forma especial, Padre, porque tú eres un Elohim de milagros, Señor. Ayúdanos a pasar el proceso, ayúdanos a pasar el desierto, Padre Santo. Ayúdanos a no mirar con nuestros ojos carnales, sino como lo hiciste con Jacob cuando desgarraste su carne. Ayúdanos ahora a empezar a ver con los ojos espirituales, Señor. Ayúdanos a pilotear por instrumentos. Ayúdanos a escuchar la voz de tu Espíritu, Señor, y habla nuestras vidas de una forma sobrenatural. Hoy te entregamos nuestro dolor, Señor. Te entregamos nuestro rechazo. Te entregamos nuestro abandono, Padre. Te entregamos nuestra tristeza, nuestro olvido, nuestra soledad, Padre. El dolor en el alma, en el corazón, te lo entregamos, Señor. Porque no es en mis fuerzas, Padre, sino es en el Espíritu, Señor. Y queremos entregártelo a ti, papá, y decir que somos libres por tu sangre, Padre, y que lo que tú tienes para nosotros, Señor, será grande, y el proceso, Señor, será de bendición eterna. Gracias te doy, Señor, por cada lágrima, por cada instante, por cada amargura, por cada persecución, Señor, y por cada momento en los cuales solamente has ido puliendo nuestras vidas. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces no nos damos cuenta que tú quieres es que ya no luchemos en nuestras fuerzas, sino que seas tú, Padre, el que pelea nuestra batalla, Señor. Gracias te damos por este tiempo de Parashá, Señor, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat.